A ver, yo quiero arrancar este episodio siendo muy honesto con todos ustedes. Porque esto que voy a decir no solo lo veo en las redes sociales, no lo veo solo en internet, lo veo en conversaciones del día a día. Lo veo cuando alguien dice, parce, ¿sabe qué? Siento que voy tarde, siento que estoy atrasado. Lo veo también en los estudiantes que sienten que ya deberíamos, me incluyo, saber más. En gente que trabaja y siente que ya debería estar ganando más dinero. En personas que comparamos, y vuelvo y me incluyo, su proceso con el de otros. Y siempre nos sentimos que les hace falta algo. Y si les soy sincero, vuelvo y se lo repito, esto también lo he sentido yo. Ese miedo constante a quedarse atrás en lo digital. Y no estoy hablando atrás en la vida general. Tampoco estoy hablando atrás emocionalmente. No, estoy hablando atrás en lo digital. Como si lo digital se hubiera convertido en una carrera permanentemente donde, y me da risa, nadie sabe bien cuál es la meta. Eso sí, todo el mundo siente que va perdido. También me incluyo. Vean, hoy en día no es solo aprender algo nuevo. Hoy es aprender algo nuevo mientras alguien más ya va por la versión siguiente. Es abrir una red social y ver a alguien diciendo, esta herramienta que estás utilizando ya está obsoleta. ¿Cómo así? Es ver a alguien más joven que tú y que yo haciendo algo que tú y yo apenas estamos entendiendo. Y ahí es donde empieza a hacer ruido este episodio aquí en la cabeza. La percepción de ir tarde no siempre refleja falta de capacidad, sino un entorno que acelera constantemente las expectativas de progreso. A ver, calmaos, me voy a explicar. Empezamos a pensar cosas como, ¿será que estoy aprendiendo mal? ¿Será que debería estar en otra cosa? ¿Será que ya es muy tarde para mí? Y ese pensamiento se va metiendo despacito, bueno, sin hacer ruido. ¿Y saben qué? Se queda aquí en la cabeza. Y claro, cuando uno vive con esa sensación encima, todo empieza a hacerse con afán. A ver, me explico. Aprendes con afán. Consumes contenido con afán. Tomas decisiones con, exacto, afán. Y ya no preguntas algo como, ¿esto me sirve? Más bien preguntas como, ¿esto me va a dejar atrás si no lo hago? Y ahí es donde empieza a dañarse todo. Porque, créanme, no es solo aprender. Es aprender con miedo. Es aprender con presión. Es aprender creyendo que nunca es suficiente. Y eso, a la larga, cansa mentalmente, cansa emocionalmente, cansa físicamente. ¿Y saben qué es lo más duro? Es que cansa creativamente también. Y si esto es duro, hay algo más fuerte que todo esto. Y es que es ese miedo que no nace solo. Ese miedo se alimenta cada vez que abrimos Instagram y todo el mundo parece tener la vida resuelta. Se alimenta cada vez que abres TikTok y ves a alguien explicando, en 30 segundos aprendes esto, aprendes a manejar este programa. ¿Cómo así? O sea, algo que a mí y a ti te costó meses entender, ¿alguien me lo va a explicar en 30 segundos? ¿Y saben qué? Esto también se alimenta cada vez que entramos a LinkedIn. En esa red social donde todo parece éxito, crecimiento, logros constantes y los profesionales perfectos. La comparación constante reduce la percepción del progreso propio y aumenta la sensación de insuficiencia. Y yo sé que nadie te dice esto. Nadie te dice que es normal sentirse así. Nadie te dice que no todo el mundo avanza al mismo ritmo. Nadie te dice que no todo lo que ves es real. Solo te dicen,
muévete, actualízate, no te quedes atrás. Entonces, claro, si todas las personas dicen eso, los profesionales, las empresas, todos los gurús, pues uno empieza a correr como un caballo desbocado. Pero nadie nos pregunta y nadie te pregunta, hey, ¿cómo estás? Nadie te pregunta si eso que estás aprendiendo realmente conecta con lo que quieres hacer. Nadie te pregunta si estás bien o si solo estás sobreviviendo al ritmo digital. Y ahí, queridos oyentes, es donde este episodio cobra sentido. Porque no se trata de dejar de aprender, ni de criticar lo digital, ni mucho menos decir que todo está mal. Se trata de entender qué nos está pasando por aquí adentro, vean, aquí adentro. Cuando vivimos con esa presión constante de no quedarnos atrás. Si llegaste hasta aquí y es la primera vez que me escuchas y me ves, pues me presento. Esto es Cómo se vive se dice, mi nombre es Juan David y esto es un podcast donde hablamos de lo que muchas personas sienten, pero casi nadie se detiene a analizar. Y hoy quiero que hablemos de este miedo con calma. Vean, sencillo, sin fórmulas mágicas, sin discursos motivacionales vacíos, solo entendiendo qué está pasando y por qué nos sentimos así. Así que si te conectas conmigo, te invito a escuchar este episodio completo. Para entender por qué este miedo se siente tan fuerte hoy en día, tenemos que mirar de dónde es que viene, porque esto no siempre fue así. Vean, yo recuerdo mucho que antes uno aprendía algo y sentía que eso le iba a durar un muy buen tiempo. Podía ser un programa, podría ser una habilidad, una forma de trabajar. Y con eso recuerdo muy bien que podíamos avanzar tranquilos, tener una carrera, vivir, comprarse cosas. Pero ¿saben qué? Hoy no. Hoy siento y hoy todo parece tener fecha de vencimiento. A ver, me explico. Hoy aprendes algo y a la semana ya hay alguien diciendo que eso ya quedó viejo, que ya salió algo mejor, que si no te actualizas te quedaste. Y ahí empieza la presión. Realmente, esta presión no es casual. No es que de repente todos decidimos correr. Esta presión viene de varios lados, la verdad. Y lo peor de todo es que se fue acumulando con el tiempo. Las redes sociales no están hechas para mostrar procesos. ¿Para qué están? A ver, díganme ustedes aquí en los comentarios. Están hechas para mostrar resultados. No ves los meses de dudas, no ves los errores, no ves los momentos en los que alguien no sabía qué estaba haciendo. Tú y yo solamente vemos el después. Y cuando solo ves el después de todo el mundo, empiezas a sentir que lo tuyo va lento. La exposición constante a resultados finales distorsiona la percepción del tiempo real que toma aprender y construir algo. Uno compara su proceso interno con el resultado editado de otros que hasta hoy en día puede ser resultados de inteligencia artificial. Y esto, créanme, nunca va a ser justo. Pero igual, lo vamos a seguir haciendo o no. El segundo origen es el mercado. Hoy todo el mundo quiere gente que sepa de todo, que sean rápidos y que sean baratos. Como aquí en Colombia, bueno, bonito, barato. Te piden experiencia, pero también te piden actualización constante, te piden que seas creativo, pero que también seas productivo, pero que también seas humano, pero que también seas eficiente. Y eso genera una sensación permanente de que nunca estás listo, la verdad. Las exigencias del mercado digital tienden a aumentar más rápido que los tiempos reales de aprendizaje humano. Entonces, no es raro que la gente sienta que va tarde, porque lastimosamente el sistema está diseñado para que siempre falte algo. Y ojo, esto no es una conspiración y lo voy a explicar. Y con esto vamos a entrar al tercer origen y es el discurso motivacional. Esto que casi nadie cuestiona. Ese discurso de si quieres, puedes. El que se queda es porque no se esfuerza. El que no aprende es porque no quiere. Y eso suena bonito, ¿no? O sea, es bonito pero peligroso a la vez. Porque cuando no llegas, no cuestionas el sistema. Te cuestionas a ti. La narrativa del esfuerzo constante.
Puede generar culpa cuando no se alcanzan expectativas irreales. Y ahí es donde el miedo se vuelve más pesado, porque ya no es solo miedo a quedarse atrás, es miedo a no ser suficiente, a no dar la talla, a no estar a la altura. Y vivir así, créanme, no es sostenible, para nada. Entonces, cuando juntamos todo esto, las redes sociales mostrándonos solo los resultados, un mercado que exige sin parar y discursos que no admiten pausas, el resultado es este miedo que por lo menos hoy en día sentimos muchos, y me incluyo. Y entender de dónde viene, pues yo sé que no lo va a eliminar, por lo menos no de una vez, pero sí nos da algo muy importante y es el criterio. Y ahora viene la parte incómoda, porque una cosa es entender de dónde viene este miedo y otra cosa muy distinta es ver qué nos están haciendo por dentro, porque este miedo no se queda solamente en la cabeza, no es solo una idea mágica. Este miedo se mete en la forma en la que aprendemos, en la que trabajamos y en las que tomamos decisiones. Eso empieza sutil. Empieza cuando ya no disfrutas de aprender algo nuevo, sino que lo haces por hacer, lo haces por obligación, lo haces cuando ya te toca, cuando ya no dices quiero aprender esto porque realmente me nace, sino me toca aprender esto porque lo necesito para sobrevivir y para comer. Y créanme que eso cambia todo. Aprendes viendo tutoriales en velocidad por 2, por 3, por 4, sin audio, en otro idioma, enseñas en señales de humo, lo buscas por todos lados, saltándote las partes fundamentales, buscando resúmenes, buscando atajos, y la verdad, sé que no es porque eres flojo, sino porque sientes que ya no hay tiempo. Y créanme, aprender así no se queda, solo pasa. Y se los digo de experiencia. El aprendizaje bajo presión reduce la retención y aumenta la frustración cognitiva. Luego viene algo peor. Empiezas a dudar de lo que ya sabes. Te preguntas si eso que aprendiste hace un año, ¿será que todavía sirve? Si eso que haces todavía tiene valor. Si no deberías estar haciendo otra cosa completamente distinta. Y créanme que vivir dudando así te desgasta. Este miedo también te vuelve adicto a compararte. A ver, me explico. Miras perfiles, miras historias, miras trayectorias ajenas y siempre encuentras a alguien que parece ir mejor, más joven, más rápido, más visible, y nunca comparas lo que esa persona muestra con lo que tú realmente estás viviendo. Y eso me pasa mucho. Entonces, no se comparen, disfruten el proceso, vivan, construyan y no dejen de construir, de hacer su contenido, de crear su marca, de generar. La comparación constante incrementa la percepción de insuficiencia, aunque exista progreso real. Bueno, y hay algo que casi nadie te dice. Este miedo te paraliza, porque cuando sientes que ya no sabes lo suficiente, prefieres no mostrar nada. No lanzas un proyecto, no publicas la idea, no hablas de lo que sabes. Te quedas esperando a sentirte listo o a esperar el momento oportuno. Ese momento, créanme que casi nunca llega. Entonces, ¿qué pasa? Que llega el trabajo sin disfrute. Empiezas a trabajar sin disfrutar. Aprendes, pero sin calma. Avanzas, pero sin satisfacción. Y eso se ha vuelto tan peligroso, porque es que puedes estar haciéndolo todo bien por fuera, pero por dentro estar agotado y quizás ya haber perdido esa chispa, eso que te motivó algún día a crear contenido. La exposición prolongada a presión constante puede derivar en agotamiento mental y pérdida de motivación intrínseca. Y ojo, esto no te hace débil, esto te hace un humano. El problema no es sentir este miedo, la verdad. Es más, creo que es beneficioso sentir ese miedo. El problema es normalizarlo. Eso sí es un problema. Normalizarlo como si fuera el precio obligatorio de vivir en lo digital. Y créanme que no lo es. Entender lo que este miedo nos hace por dentro
es clave, fundamental, un pilar, mejor dicho, vea, tatuémonoslo. Porque si no lo vemos, si no lo nombramos, seguimos repitiendo lo mismo, pensando que el problema somos nosotros. Y no siempre es así. Y aquí es donde el episodio cambia de tono. Porque hasta ahora hemos hablado de lo que sentimos, de lo que nos pasa por dentro, de cómo este miedo se mete en la cabeza y nos desgasta. Pero ahora toca hacer una pregunta muy importante y que no siempre nos gusta. ¿A quién le conviene que vivamos con esta sensación tan constante de ir en tarde? Porque este miedo, créanme, no es neutro. No es solo una consecuencia inevitable del progreso. Este miedo produce cosas, mueve decisiones, mueve comportamientos y sobre todo, mueve dinero. Antes de que alguien piense que aquí vamos a hablar de conspiraciones raras, teorías y los Illuminatis, no, esperen. No se trata de villanos escondidos en una oficina oscura. Se trata de un sistema que funciona mejor. Escuchen, se trata de un sistema que funciona mejor cuando tú nunca te sientes suficiente. Pensemos en algo muy simple. Cuando tú te sientes que te falta algo, ¿qué haces? Buscas aprenderlo, ¿no? Y aprender, pues está bien, la verdad que sí, o sea, nunca dejen de aprender. El problema es cómo aprendes. Cuando lo haces desde el miedo, aprendes acumulando cursos, guardando links, comprando formaciones que jamás vas a terminar, saltando de una a otra promesa y a otra, 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 y a otra. No porque seas ingenuo, tienes la sensación de que si no lo haces ahora, mañana será tarde. Los modelos de consumo educativo acelerado dependen de la percepción constante de carencia en el usuario. Y aquí quiero ser muy claro, no todo el que vende cursos es un estafador. O sea, sí, pero no. A ver, déjenme explicarles, por favor, no vayan a atacar. Hay una industria que necesita que siempre sientas que te falte algo, porque una persona satisfecha, una persona tranquila, pues no va a comprar con impulso. Pensemos en las plataformas. Las redes sociales no viven de tu bienestar, viven de tu atención. Y el miedo a quedarse atrás es uno de los motores más efectivos para mantenerte conectado. Si te dicen que todo pasa rápido, que todo cambia, que si no estás atento, te pierdes algo. Significa que no quieren que cierres la app. Si tú no cierras la app, te vas a quedar. Consumes más, comparas más y sin darte cuenta empiezas a sentir que tu ritmo no alcanza. La urgencia constante incrementa el tiempo de permanencia en plataformas digitales. Y lo más heavy de todo esto es que nadie te lo va a explicar así. Todo se presta como motivación, como inspiración, como échale ganas, pero por dentro muchos, y me incluyo, estamos agotados. Y aquí entra algo que me parece que todavía es más peligroso. El discurso del éxito y el del éxito rápido. Este discurso que te dice que si no estás creciendo todo el tiempo, algo estás haciendo mal, que si no monetizas, no sirves, que si no escalas, te quedaste. Ese discurso que no admite pausas, ese que no admite los procesos lentos, ese que no admite los procesos de duda, los momentos de dudas. Y la vida real está llena de pausas, de procesos lentos y de muchas carajas dudas. ¿Y será que me estoy hablando a mí? Los discursos de rendimiento constante tienden a ignorar los ciclos naturales de aprendizaje humano. Entonces, cuando juntas todo esto, una industria que te vende aprendizaje acelerado, plataformas que viven de tu atención y discursos que no permiten bajar el ritmo, ¿el resultado cuál es? Pues es este. Personas que estamos cansadas, cansadísimas, pensando que el problema somos nosotros y eso duele porque te hace cuestionar tu valor, tu proceso, tu camino, cuando muchas veces el problema no eres tú, es contexto. Entender a quién le conviene ese miedo no es para volverte cínico, es para que no te castigues por sentirlo, es para que puedas decir, ok,
Esto no nació solo en mí. Y desde ahí empiezas a tomar decisiones. Decisiones con un poco más de calma y con un poco más de criterio. Y ahora quiero que bajemos todo esto a la tierra. Porque es que hasta ahora hemos hablado de ideas grandes, de sistemas, de presiones que parecen abstractas. Pero este miedo no vive en teoría. Este miedo vive en cosas muy pequeñas, muy diarias, que muchos ya hacemos sin cuestionarlas. Por ejemplo, ¿cuántas veces has sentido que no puedes desconectarte del todo? No porque alguien te lo exija, sino porque sientes que si no miras te pierdes algo, algo importante, algo que deberías de saber, algo fundamental, algo que tienes que aprender, algo que necesitas. Ey, ¿será que este episodio es para mí? Estás viendo una serie y de repente coges el celular. No porque llegó un mensaje urgente, no porque pasó algo grave, urgente, no. Solo por revisar. Como si hubiera una alerta invisible diciéndote, hey, mira por si acaso. Y eso se vuelve costumbre. La revisión constante puede convertirse en un hábito automático, asociado a ansiedad anticipatoria. No sé si les ha pasado como a mí, que a veces tenemos el celular en el bolsillo o en el computador o al lado o cerca y sentimos que llega una notificación o que vibra. O piensa en esto. ¿Cuántas cosas has guardado para después? Ey, esto parece para mí a lo bien. Por ejemplo, videos, cursos, hilos, tutoriales o una lista eterna de cosas que supuestamente te van a ayudar a no quedarte atrás. Pero la verdad es que nunca hay tiempo. Y esa lista, en vez de ayudarte, te recuerda todo lo que no has hecho. Y aquí entramos al aprendizaje fragmentado. Este que también se ve en cómo aprendemos. Saltamos de tema en tema. Probamos un poco de aquí, un poco de allá, un poco de todo. No profundizamos en nada. No porque no queramos, sino porque sentimos que no podemos permitirnos quedarnos quietos en una sola cosa. Y ahí es donde empiezan esas preguntas internas. ¿Será que estoy perdiendo el tiempo? ¿Será que debería estar aprendiendo otra cosa? ¿Será que esto ya no sirve? ¿Será que no soy bueno para esto? Y esas preguntas no siempre vienen de la curiosidad, vienen del miedo. Y aquí es donde vienen las decisiones apresuradas. A ver, me explico. Este miedo también se nota en las decisiones que tomamos día a día. Sí, yo sé que ya se los había dicho en el inicio del episodio, pero a ver, profundicemos. Ejemplo, cambios de rumbo muy rápido. Proyectos que se abandonan pronto. Ideas que no se dejan madurar, porque cuando sientes que el mundo va muy rápido, la paciencia parece un lujo. Ey, ¿será que este episodio es para mí? La percepción de urgencia constante reduce la tolerancia a procesos largos y a la incertidumbre. Y hay algo más silencioso. Ese miedo también afecta cómo nos hablamos a nosotros mismos. Empiezas a decirte como cosas como voy tarde. Ya debería de saber esto. Otros a mi edad ya lograron más cosas. Y nadie te enseñó a cuestionar esos pensamientos. Solo los aceptamos como si fueran la verdad. Y aquí es donde empieza el agotamiento. Y empezamos a normalizarlo. Nos empezamos a cansar, pero no paramos. Nos sentimos agotados, pero seguimos consumiendo contenido. Seguimos aprendiendo, seguimos comparando, porque parar se siente como perder. El agotamiento sostenido sin pausas reales incrementa la sensación de insuficiencia. Y lo más duro de todo esto es que muchas de estas cosas ya las normalizamos, ya no nos parecen raras. Pensamos que así es la vida digital y punto. Pero no debería de ser así. No debería de ser normal vivir con sensación constante de que siempre vas tarde. Nombrar estas cosas no es para juzgarnos, es para darnos cuenta de que no estamos solos en esta sensación y que si lo vemos,
si lo entendemos, podemos llegar a hacer algo distinto. No de un día para otro, ¿verdad? Tampoco perfecto, pero por lo menos más consciente. Entonces, después de todo lo que hemos hablado, después de entender de dónde viene ese miedo y cómo se manifiesta en la vida diaria, la pregunta inevitable que debemos hacernos es ¿qué hacemos con esto? Porque seamos clariticos, no se trata de desaparecer de internet y ya, porque eso en un episodio pasado lo hicimos, lo hablamos, ya tú tienes una huella digital y que si no lo has escuchado pues te invito a que lo veas aquí en un link desapareciendo. No vamos a poder desaparecer de internet de por sí, ni vamos a poder dejar de vivir como si lo digital no existiera. Eso realmente no es realista. Vivimos acá, trabajamos acá, aprendemos acá. La pregunta no es si participamos o no. La pregunta es ¿cómo? Lo primero que quiero decir es algo que parece obvio, pero casi nadie se da permiso de hacer. Bajar el ritmo, no apagar todo, no renunciar a aprender, solo bajar el ritmo. Porque avanzar no siempre es ir más rápido. A veces avanzar es dejar de correr sin dirección. O sea, sin ser un caballo desbocado. Es preguntarte, ¿esto que estoy aprendiendo realmente conecta con lo que quiero hacer? Y si la respuesta no es clara, hey, tranquilo, no pasa nada. No tienes que aprender de todo al mismo tiempo, ni aprenderlo todo. La reducción consciente del ritmo. Mejora la toma de decisiones y disminuye la carga cognitiva. Aprender con intención es muy distinto a aprender con miedo. A ver, vuelvo y me explico. Aprender con intención es decir, esto sí, esto no. Esto más adelante y eso no te hace irresponsable. Te hace ser más estratégico realmente. Y otra cosa importante es aprender a poner límites al consumo digital. No todo lo que aparece en tu pantalla merece tu atención. No todo lo nuevo es urgente. No todo lo que otros hacen es relevante para ti. Excepto este episodio de este podcast, este sí. Y aprender a filtrar esto no es ignorancia, es autocuidado. La selección consciente de estímulos. Reduce la saturación informativa y mejora el enfoque. También tiene mucho que ver con cómo te hablas a ti mismo. Cambiar frases como voy tarde por voy a mi ritmo puede sonar simple, pero no lo es, porque el lenguaje interno moldea cómo te percibes. Y si todo el tiempo te dices que vas tarde, tu cuerpo va a actuar como si estuviera en peligro. Y aquí hay que aceptar los procesos largos. Otra cosa clave es reconciliarte con los procesos largos. No todo se construye rápido, no todo se alimenta a la primera, no todo da resultados de inmediato. Y eso no significa que estás fallando, significa que estás aprendiendo de verdad. Los procesos prolongados favorecen la consolidación profunda del aprendizaje. Y quiero decir algo importante aquí. Soltar el miedo no significa que nunca más lo vas a sentir. Es que realmente eso sería una mentira. Soltar el miedo es darte cuenta cuando aparece y no dejar que tome todas las decisiones. Aquí es donde entra algo que para mí es clave y es el criterio. El criterio no se compra, no se descarga, no se aprende en un curso rápido. El criterio se construye ¿con qué? Con tiempo, con experiencia, con reflexión. Y cuando tienes criterio, el miedo pierde fuerza. El desarrollo de criterio reduce la dependencia de validación externa. No se trata de correr más rápido, ni ir como un caballo desbocado. Se trata de saber hacia dónde corres y el por qué. Y cuando eso está claro, ya no necesitas compararte tanto, ¿sabes? Ni sentir que siempre vas tarde. Hay algo que no se nota de inmediato cuando vivimos con este miedo. Porque es que al principio parece que todo está bien. Sigues aprendiendo, sigues trabajando,
sigues avanzando, pero el problema realmente no es el hoy. El problema es a largo plazo, porque vivir con miedo constante no te va a romper de una vez, te va desgastando poco a poco, como una gota que no se siente, pero con el tiempo te termina marcando. Después de un tiempo, ya no sabes muy bien por qué haces las cosas. Aprendes porque te toca, publicas porque te toca, aceptas proyectos porque te toca. No porque te conecten, sino porque tienes miedo a desaparecer. Obviamente sin paras. Y eso es muy peligroso y también caí ahí y estoy saliendo de ahí, la verdad. La exposición prolongada a presión sostenida puede provocar desconexión emocional con la actividad realizada. Y después de todo esto, pasa algo que me está pasando y que me pasó y que estoy tratando de recomponerme, es la pérdida de identidad. Poco a poco empezamos a perder claridad. Ya no sabes qué te gusta de verdad y qué haces solo para no quedarte atrás. Tus decisiones ya no nacen de ti, nacen del entorno. Y cuando eso pasa, te empiezas a sentir extraño hasta en tu propio camino. Este miedo también cambia tu relación con el trabajo. Trabajas, mejor dicho, trabajas mucho, pero sin satisfacción de lograr cosas, pero no las disfrutas porque siempre hay algo más que deberías estar haciendo y la sensación nunca se va. La ausencia de pausas reales dificulta la percepción de logro y satisfacción personal. Y aquí viene algo fuerte. Te acostumbras al cansancio, lo normalizas, piensas que estar agotado es parte del precio de vivir en el mundo digital. Y cuando el cuerpo pide pausa, la mente responde con culpa. La creatividad también sufre, porque es que crear desde el miedo no es crear, es reaccionar. Repites fórmulas, imitas tendencias, evitas riesgos, no porque no puedes, sino porque no te sientes seguro para experimentar. La creatividad disminuye cuando el entorno percibido no es seguro psicológicamente. Este miedo incluso se mete en las relaciones. Empiezas a compararte con tus amigos, con tus colegas, con gente que va en caminos diferentes. Y sin darte cuenta, la admiración se convierte en presión. Y es complicado porque hacer ese episodio lo he intentado varias veces. Porque el punto más delicado, por lo menos para mí, y es que después de años viviendo así, empiezas a creer que ese miedo eres tú, que esa ansiedad es tu personalidad, que esa urgencia es tu motor. Y no, ese no eres tú. Eso es una respuesta al entorno mal calibrada. La internalización prolongada de presión externa puede confundirse con identidad personal. Y por eso esta parte es tan importante, porque si no vemos esto a tiempo, podemos construir una vida entera desde el miedo a quedarnos atrás. Una vida así se siente vacía, aunque por fuera se vea exitosa. Y no es para asustar, es para que te preguntes, me pregunte, se pregunten, ellas se pregunten, si al ritmo al que vas es el que eliges o el que te impusieron. Porque todavía creo que estás a tiempo de ajustar, de pausar, de decidir distinto. Entonces, después de ver todo esto que les estoy diciendo, después de entender de dónde viene el miedo, qué nos hace por dentro y qué pasa cuando cargamos eso durante años, llegamos a una pregunta inevitable y es ¿cómo se construye una relación sana con lo digital después de vivir tanto tiempo desde la presión? Y a ver, aquí quiero decir algo desde ya, obviamente para que no haya confusión. Esto no es un reset, no es borrar todo y ya, y mucho menos empezar de cero.
Es un proceso lento, incómodamente a veces, pero que es necesario. Lo primero que toca soltar es la idea de que podemos controlar todo. Otra vez, lo primero que debemos hacer es la idea de que podemos controlar todo. No puedes estar al día con todo. No puedes aprenderlo todo. No puedes dominar cada tendencia. Y aceptar eso no es rendirse, es madurar. Porque el problema no es llegar a todo. El problema es creer que deberías hacerlo. La aceptación de límites reales reduce la sobrecarga mental y mejora la toma de decisiones. Reconstruir una relación sana empieza por volver a elegir. Elegir que sí y que no. Elegir que ahora y que más adelante. No todo merece tu energía. No todo merece tu atención. No todo merece tu urgencia. Y elegir también implica perder cosas. Pero perder cosas no es lo mismo que perderte a ti. Ey, ¿será que este episodio es para mí? Otra parte fundamental es reconciliarte con tu ritmo. Tu ritmo no es el de Twitter, no es el de TikTok, no es el del mercado, es el tuyo. Y ese ritmo no es constante. A veces avanzas rápido, a veces despacio, a veces paras. Y eso está bien, está ok. Los ritmos de aprendizaje humanos no son lineales ni constantes. Es clave crear espacios donde no estés rindiendo. Espacios donde no aprendes nada nuevo. Donde no produces nada. Donde no optimizas nada. Solo existes. Porque cuando todo en tu vida tiene que ser útil, productivo y o monetizable, te vas a perder. Bueno, te pierdes. Y aquí entra la relación con el conocimiento. Reconstruir también implica cambiar tu relación con el conocimiento. Aprender menos cosas, pero obviamente mejor, ¿no? Profundizar en lugar de acumular. Obviamente aceptar no saber algo no te hace menos, te hace humano. La profundización selectiva incrementa la sensación de competencia real y reduce ansiedad. Y aquí volvemos a algo que ya he mencionado a lo largo de este episodio, pero que merece quedarse, y es el criterio. El criterio no te protege del cambio, pero te ayuda a navegarlo sin perderte. Con criterio sabes qué ignorar, qué observar y qué incorporar. Sin criterio, todo parece urgente. Otra parte difícil es cambiar la relación con la comparación. No se trata de eliminarla. Eso es imposible. Trata de notar cuándo te inspira y cuándo te aplasta. Y cuándo te aplasta, alejarte un poco. No por debilidad, sino por salud. Ella parezco de esas vainas motivacionales. La reducción consciente de comparación mejora la autoevaluación realista y la estabilidad emocional. Reconstruir una relación sana con lo digital nos va a tomar tiempo. No es un episodio, no es una semana, no es una decisión puntual, es un ajuste constante y eso puede ser frustrante porque no hay un punto final claro, la verdad, pero si hay algo mejor, más calma y tal vez eso es lo más que necesitamos hoy en día. No más velocidad, no más presión, no más ruido, un poco más de calma para poder decidir desde nosotros y no desde el miedo. Reconstruir no significa desconectarte del mundo, significa volverte a habitarlo, obviamente con más conciencia, y eso cambia todo. Y después de todo esto, después de entender el miedo, de ver cómo se forma, cómo se mete en la vida cotidiana y cómo nos puede acompañar durante años, llega un punto en el que uno ya no puede seguir igual. No porque tenga todas las respuestas, no porque ya esté resuelto, sino porque seguir sin postura también es una postura. Yo
quiero ser muy claro aquí. Esto no es un episodio neutral y este podcast tampoco lo es. No porque yo tenga la verdad absoluta, sino porque ya no me interesa hablar desde la comodidad. Vean, yo no creo que vivir corriendo sea una virtud. No creo que aprender por miedo sea sano. No creo que compararse todo el tiempo sea normal. Y mucho menos creo que estar agotado sea el precio obligatorio de vivir en este mundo digital tan maravilloso. Tomar postura implica asumir criterios propios aunque no sean populares. Y no digo esto desde una torre de marfil, ni desde un reino. Lo digo desde haberlo vivido, desde haber sentido esa presión de ir rápido, desde haber pensado que si paraba, me quedaba, desde haber confundido movimiento con avance. Con el tiempo, entendí algo. No todo lo que se mueve avanza y no todo lo que avanza hace ruido. Muchas de las cosas más importantes se construyen lento, en silencio y sin validación inmediata. La validación externa constante puede distorsionar la percepción de logro personal. Por eso, mi postura hoy no es correr más rápido, es correr con criterio. Es elegir qué sí y qué no aceptar. Es aprender menos cosas, pero entenderlas mejor. Es decir, esto no me sirve ahora mismo. Obviamente sin sentir culpa. Y ojo, esto no es una invitación a la mediocridad. No es haz lo mínimo. No es no te esfuerces. Es algo mucho más incómodo. Es hacerte responsable de tus decisiones sin dejar que el miedo las tome por ti. La responsabilidad consciente reduce la reactividad emocional ante estímulos externos. Yo no quiero ser parte del discurso que te dice que siempre vas tarde. No quiero reforzar la idea de que si no produces, no vales. No quiero hablarle a la ansiedad como si fuera un combustible. Quiero hablarte a la calma, a la reflexión, al criterio, aunque eso no sea lo más viral. Este espacio no es para todo el mundo y eso está bien. Es para personas que quieren entender lo que viven, no solo por sobrevivirlo. Para quienes sientan que algo del ritmo actual no les cuadra, pero no saben ponerlos en palabras. Y desde ahí, desde esa postura es donde yo hablo, pienso y trabajo. No desde el afán, no desde el miedo, no desde la comparación constante, sino desde el criterio. Y bueno, si llegas hasta aquí, quiero empezar diciéndote algo simple. Gracias por quedarte, porque hoy en día quedarse escuchando algo completo ya es una decisión consciente. Este episodio, créanme, no fue rápido, no fue ligero, no fue diseñado para entretenerte mientras haces otras cosas. Fue pensado para escucharse con calma. Y eso ya dice mucho de ti. A veces creemos que cerrar un episodio es repetir y repetir y repetir ideas o dejar una conclusión clara. Pero hoy yo no quiero cerrar así. Quiero cerrar dejándote con algo que no se resuelva de una vez. Porque lo que hablamos el día de hoy no se arregla con una lista de pasos rápidos. No, no se soluciona con una app nueva. No se desaprende con una decisión rápida. Es algo que se revisa una y otra y otra y otra y otra vez. Obviamente todo esto a lo largo del tiempo. Hey, tal vez hoy no vas a cambiar nada. Tal vez mañana, yo tampoco. Vamos a volver a sentir ese afán, esa comparación, esa sensación de ir tarde. Y eso está bien. No se trata de eliminar el miedo, se trata de no dejar que sea el que decida todo por ti. Ojalá la próxima vez que sientas que vas tarde, puedas hacer una pausa y preguntarte, ¿tarde para quién? ¿Según quién? ¿Y hacia dónde realmente? A veces
Solo esa pregunta me ha ayudado a mí a cambiar el peso de las cosas. Vean, yo no grabo este podcast porque tenga la vida resuelta. Lo grabo porque también estoy en ese proceso, porque también dudo, porque también me canso, porque también siento esa presión. Y hablarlo parece mentira, pero es una forma de no cargarlo solo, de expresarse, de liberarse, de descargarse, de relajarse. Y este espacio existe para eso, lo creé para eso, para decir las cosas como se viven, como se sienten, como se piensan, sin filtros, sin fórmulas mágicas, sin venderte tranquilidad instantánea. Si llegaste aquí por primera vez o si ya llevas varios episodios, te recuerdo, esto es Cómo se vive se dice, mi nombre es Juan David y esto es un podcast para pensar con calma en medio del ruido digital. Si este episodio te acompañó en algo, si te puso palabras a algo que venías sintiendo, compártelo con alguien que también lo necesite. No para convencer, solamente para acompañar. Y recuerda esto, Internet no es peligroso. Peligroso es vivir en él sin entender cómo nos afecta. Así que sin más, nos escuchamos en el próximo episodio.